Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Challenge de España, en Huelva, en Isla Canela. Ahí tenemos, pues una de esas semanas que le pueden cambiar la vida a un jugador, y en este caso, evidentemente, lo que más nos interesa, un jugador español, ¿no? Con casi 30 golfistas de la Armada ahí representando al golf español, con muchísimas caras, muchas diferentes, de todo tipo, en fin. Muy interesante. Después tenemos también, por supuesto, torneo del circuito europeo en Austria, tenemos Live Golf en Corea, con la participación también importante de los españoles, torneo en Colonial, en fin, que tenemos de todo, novedades en el calendario del PGA Tour, de todo un poco. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 28 de mayo. Pues sí, se está jugando el torneo, uno de los torneos importantes en España siempre, ¿no? Efectivamente, no es del circuito europeo, pero casi como si lo fuera, ¿no? Porque evidentemente de lo que pase esta semana en Isla Canela Links, en Huelva, pues también va a depender mucho a quién vamos a tener el año que viene en el circuito europeo, ¿no? No sería la primera vez que el que gana, el jugador que gana el Challenge de España, pues consigue el ascenso, ¿no? al circuito europeo el año que viene. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de abrir esta bola provisional con un torneo del Hotel Planner Tour, que para nosotros será siempre el Challenge Tour, que nos perdone Hotel Planner. Pero bueno, fíjate que nos esforzamos por darle su sitio al patrocinador, que sus buenos cuartos se estará gastando. Y digo yo, vamos, ¿no? Entiendo yo que sí, hombre. Hotel Planner. Seguro que sí, Hotel Planner. Es que es difícil de decir, ¿eh? Es que no es un gran nombre para un circuito golf, pero oye, ahí está Hotel Planner, que insisto, que está dejando sus cuartos. Vamos a darle su sitio, ¿no? y su acomodo, claro que sí, hombre. Por favor. ¿Te acuerdas como cuando se llamaba Web.com Tour, la segunda división del PGA Tour? A mí me costaba muchísimo el web.com. .com, o como sea. A mí ese me costaba mucho. Conferry suena mejor, Conferry Tour, ¿no? Bueno, hay nombres que son más sencillos. Pero bueno, que aquí el caso es que la segunda división, la élite, digamos, de la segunda división del circuito europeo, pues lo tenemos aquí en España esta semana, lo tenemos en Huelva. Hombre, es una cita especial, porque lo estábamos mirando esta semana, David, y en Huelva solo se han jugado, o sea, es la segunda vez que el Challenge Tour, es la segunda vez que la segunda división del circuito europeo aterriza en la provincia de Huelva, y la primera fue en 1993. Fíjate si ha llovido, si ha pasado tiempo. Bueno, quedó segundo Antonio Garrido, o sea, imagínate, ¿no? Lo que ha pasado. Imagínate. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Segundo Antonio Garrido y tercero Nacho Garrido, ¿eh? Qué espectáculo, ¿no? Vaya semana allí en Islantilla, fue precisamente ese torneo, el Open de Islantilla, ¿no? 1993. Y esta es la segunda vez. Mientras tanto, nada más. O sea, no ha habido torneo del circuito europeo, no ha habido torneo del Challenge Tour. Bueno, ha habido escuela, eso sí. De unos años a esta parte sí hemos visto aterrizar allí a la escuela del circuito europeo, las semifinales, si no recuerdo mal. Sí, exacto. Claro, las semifinales. Uh-huh. O en la este segunda mismo fase, campo, como se prefiere, en este mismo campo, sí. Uh-huh. Sí, pero bueno. Es que Huelva es una gran desconocida. Siempre he dicho en el mejor sentido, ¿no? Todavía para muchísimos españoles, ¿eh? O sea, cada vez menos, pero es cierto que es una gran desconocida. Ya no hablo solo de golf, hablo un poco como en general. Sí. Y luego es una provincia que cuando vas profundizando en ella, cuando la vas conociendo más,
te acabas enganchando, al mundo onubense. Totalmente. Totalmente de acuerdo, David. Es que es una de las provincias más interesantes, te diría yo, una de las provincias más interesantes de todo el territorio español, por todo lo que tiene, por las playas que tiene. Absolutamente. Por la montaña que tiene. El interior es brutal. Sí. O sea, ese pueblo de Aracena, Jabugo, en fin, es que como nos pongamos a nombrar maravillas de Huelva, imagínate. Además, ahora está, como suele decir, ahora está en pleno apogeo, ¿no? La provincia de Huelva con el Rocío, que fue la semana pasada, de la madrugada del domingo al lunes, ¿no? Fue la salida, ¿no? De la Virgen del Rocío de su ermita, y encima ahora cae el torneo del Challenge de España. En fin, es una grandísima provincia, se come muy bien, es una provincia, es cómoda. Y la gente. Yo al onubense lo definiría como echado para adelante. Sí, es verdad. Pero insisto, no es un lugar del que se hable tanto, ¿no? O que esté siempre encima de la mesa. No está de moda, ¿verdad? Familia. No está de moda. No, nunca está de moda y nunca deja de estarlo de alguna manera, o sea, porque su movimiento tiene, Sí. Yo diría que cada vez más, pero de una manera progresiva. Yo creo que también hay mucha gente del lugar, ¿no? De la propia Huelva o de todas las diferentes poblaciones, que en el fondo dicen, dejarnos así, que no se ponga tampoco muchísimo de moda, ¿no? Eso también se dice mucho en Huelva, ¿no? Como... Sí, que no se masifique esto excesivamente, ¿no? Pero yo siempre recomiendo, desde que me vine a vivir al sur y lógicamente de una manera u otra pues he ido a Huelva muchísimas veces para diferentes cuestiones, yo siempre recomiendo, por ejemplo, las playas, ¿no? Que para mí tienen probablemente las mejores playas de España en conjunto, para mí. Sí. O sea, esto ya también es una cuestión de gustos y demás. Totalmente. Y desde luego lo que tiene son muchos kilómetros de playas y de muchas buenas playas, ¿no? Es lo que tiene la provincia de Huelva, que te puedes ir a diferentes puntos, ¿no? Y muchos campos de golf también en la provincia de Huelva, y buenos campos de golf. Y uno de ellos es este Isla Canela Links, que es quizá el más... no, te diría que es el más peculiar, ¿no, David? El más curioso, porque es verdad que tiene el apellido de Links, ¿no? Que dice, bueno, ya para empezar, eso en España es curioso, porque mucho campo Links en España no hay, más bien al contrario, se cuenta con los dedos de una mano. Y es un apellido muy bien puesto ese de Links, en este caso, porque es verdad que hay sobre todo una parte concreta del campo donde, bueno, fíjate, este año ¿sí? Estuve jugando allí. Sí. Y hubo momentos, es verdad que estuve jugando pues recién llegó el año, ¿no? Sí, o sea, en enero, ¿no? Un poco para recibir 2026, sí, en enero. Y es verdad que había ahí como un ambiente un poco de bruma, como con nubes, había cierto brisa que rápidamente pasó a ser viento pero es que hubo momentos concretos que la postal era absolutamente de links escocés o británico, ¿no? Como quieras. Y sí, y es verdad, o sea, que lo tiene. No es un apodo o un apellido generoso, no. Realmente tiene una apariencia y, oye, está muy bien. Está muy bien. La verdad es que es un campo muy divertido, ¿no? Esto se dice de todos los campos, siempre, ¿no? O sea, como que todos los campos, unos campos, hay como una coletilla que coincide en todos los campos, ¿no? Todas las descripciones de campos, no se sabe por qué, son un gran reto para los handicaps bajos y a la vez un campo muy divertido para los handicaps altos. ¿No? Un campo para todos los handicaps, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues yo certifico que es un campo realmente divertido. Sí lo es, y efectivamente esa postal de la que habla David, pues es justa, es justo reconocérselo, porque realmente está justo a la desembocadura del Guadiana, cuando el Guadiana va al mar, al océano Atlántico, y la verdad es que es espectacular, porque es tan ancho el Guadiana que realmente sí te da esa sensación de amplitud, ¿no? del mar, digamos, en Escocia, ¿no? Porque evidentemente en los links escoceses o británicos, pues lo que estás viendo es el mar, ¿no? Pero es que es tan ancho el mar,
hay muchos links británicos que dan a un estuario, ¿eh? Sí, y esto verdad. hace prácticamente esa sensación. O sea que es así. A una desembocadura, efectivamente, ¿no? O sea que, en fin, sobre todo al atardecer, ¿no? Recomendamos totalmente, sobre todo al amanecer o al atardecer, especialmente al atardecer, que es cuando se está poniendo el sol precisamente por aquel lado, por el lado oeste, ¿no? Que es el que da hacia Portugal, y que realmente pues la postal es muy bonita, ¿no? Así que todo el que se pueda acercar a Isla Canela Links, jueves, viernes, sábado o domingo, que aproveche, porque realmente va a haber un campo diferente, un campo que no se ve habitualmente en España, ¿no? Con esa orografía, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Muy ilusionados, David, también con lo que puede hacer la Armada y con lo que puedan hacer los españoles, porque hay motivos para ello, realmente. Es que... Sí. Como siempre, esto es golf. Vaya tópico, ¿eh? Habría que invitar aquí a nuestro amigo Alberto Pico. Hace tiempo que no aparece. Sí, años te diría, que diría algo así como, a ver, sí, estamos muy ilusionados, pero por otro lado hay que pensar que esto es golf, ¿eh? El deporte de los 14 palos, y ya se sabe que en el golf hay que andarse siempre con la prudencia debida a la hora de dar los respectivos vaticinios. ¿Tú crees que puede pasar de todo, Alberto? Hombre, realmente esto es golf, el deporte de los 14 palos. Entonces, puede pasar absolutamente de todo. Sí. Gracias, Alberto. Estoy en condiciones de hacer esa afirmación, sí. Bueno, pues a ver si una de esas cosas que pasan, de esas muchas cosas que pueden pasar, bueno, pues si acaba pasando, que sea la victoria de un jugador español, ¿no? Sí, le doy... Tiene razón, ¿eh? El señor Pico tiene razón. Hay que ir con la prudencia de vida, pero sí, bueno, para empezar hay 28 jugadores españoles, ¿no? Cada uno buscando, cada uno en su dimensión de objetivos y demás, ¿no? Pero bueno, sí, ha llegado la hora, ¿no? De echarle presión sobre las espaldas a Pablo Ereño, ¿no? Un recién llegado, como quien dice, pero ahí están sus resultados. Y bueno, es que Pablo, incluso esta semana en Isla Canela Links, podría auparse al primer puesto del ranking del Challenge Tour. Es verdad que necesitaría ganar, pero bueno, la posibilidad aritmética está ahí. Él ya es el número 2 del ranking del Challenge ahora mismo. Fíjate, empezando sin tarjeta, yo siempre lo recuerdo, David, porque es que me parece increíble. Empezando el año sin tarjeta, ya es el número 2, justo por detrás del sudafricano, ¿no? De MJ Dafu, que ha ganado 2 veces. Ese es uno de los que esta semana, si ganara esta semana, directamente la semana que viene está jugando ya en el DP World Tour. Exactamente, ¿no? Hay una buena representación además del circuito esta semana en Huelva. Están, si no recuerdo mal, 27 los primeros 50 del ranking, están 6 del top 10. Pero insisto, sobre todo, aquí sí que tenemos que enroscarnos la boina, ¿no? 29 jugadores iba a haber al principio, lo que pasa es que Alfredo finalmente pudo entrar en Austria, que ahora iremos con ese torneo también, en el torneo del DP World Tour, y son 28. Yo creo que encabezados claramente por Pablo Ereño, está bien dicho, yo creo. Totalmente. Pero luego con otras muchas historias que están ahí por hacerse, ¿no? Y jugadores que van buscando su sitio. El siguiente nombre que se nos viene, Alejandro, es Juan Salama, claramente, sin duda. Que viene de ser tercero en Dinamarca, que está aquí también y que vamos a ver por dónde nos sale, ¿no? Te diría que la historia de Salama es todavía más interesante. ¿Qué quieres que te diga, no? Porque es un jugador, lo decíamos el otro día, ¿no? Salama es de la generación de Tommy Fleetwood y Rory McIlroy, realmente, ¿no? Exacto. Y es muy chulo ver que de repente a alguien que siempre ha sido un gran jugador, pero que lógicamente no caben todos en la primera línea, y que de repente va encontrando... ya lo tendremos, ¿eh? Tendremos a Juan Salama para que nos cuente qué ha pasado, si es que ha pasado algo, o que nos cuente cómo ha ido dando esos pasos, ¿no? Hay muchísimos más alicientes, ¿no? Yo citaría también a Joel Moscatel, que vamos a ver si va encontrando algo, porque es un jugador todavía que yo creo que todavía puede engancharse a esa primera línea, y sigo pensando que es un jugador distinto, que tiene ese algo,
indefinible, indescriptible, pero ese es un algo que tienen los grandísimos jugadores. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, que no hemos visto todavía su mejor versión, ¿no, David? Podemos estar casi convencidos de eso. Bueno, estuvimos muy cerca, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Hace 2 años precisamente él ganaba el Challenge de España. Este mismo torneo lo ganaba él justo hace 2 años, en este caso fue en Sevilla, y ahí lo bordó realmente, ¿no? Bueno, aquel año lo terminó muy bien y luego le costó, ¿no? Ya nos ha contado él, durante la semana en Estrella Damm dimos un pequeño reportaje al respecto, ¿no? Donde él contaba cómo fue lo duro que fue para él la adaptación al DP World Tour, ¿no? Todas las sensaciones y las cosas que fueron pasando por su cabeza, ¿no? Y porque no siempre es fácil, lo hemos visto en otros muchísimos casos, ¿no? No solo españoles, ¿no? Y vamos a ver, bueno, pues y vamos a ver a ilustres ya veteranos como Álvaro Quirós y Alejandro Cañizares, ¿no? A ver si son capaces también de ir encontrando alguna manera, ¿no? de sentirse mejor con su juego. En fin, es que hay muchos nombres, realmente. Sí, Albert Boneta, ¿no? A ver qué es capaz de hacer también, otro jugador que no lo está haciendo nada mal, ¿no? Este año y al que, bueno, si algo le define a Boneta, pues es esa consistencia, ¿no? De estar siempre ahí, ¿no? Santi Tarrío, que está en el puesto 20 de la Road to Mallorca, ¿no? Ahí sin hacer mucho ruido, ¿eh? Tarrío ahí, él va picando piedra sin hacer mucho ruido, pero va sumando, ¿eh? Exacto. Puesto 20 de la Road to Mallorca, ¿no? O sea que... Sí, Eduard Rousseau, que viene trabajando ahí en silencio para ver si también encuentra la senda. Tu tocayo de nombre y apellido, Alejandro Rodríguez, que acaba de ganar en el Alps y que estamos realmente deseando verle en esta otra categoría superior, a ver si le da continuidad o no. A ver, yo creo que a tu tocayo poca presión hay que poner sobre los hombros, ¿no? Totalmente. Pero bueno, es que siempre lo decimos, las expectativas las crea el propio jugador con sus resultados, ¿no? Y lógicamente esa victoria suya, también perfectamente desmenuzada y contada en Ten Golf, ¿no? Un reportaje que firmabas tú ayer o antes de ayer, Alejandro. Sí, esta semana. Con tu tocayo. Sí. Fue un poco... Y verdaderamente la historia es, te diría que apasionante, ¿no? Bueno, o sea, fíjate si van saliendo alicientes, ¿no? Sí, uno detrás de otro. Bueno, y podríamos seguir, Por cierto, que Álvaro Quirós, has citado 2 nombres veteranos, ¿no? Álvaro Quirós y Alejandro Cañizares, ¿no? Álvaro Quirós, que está jugando el torneo con su padre de Cádiz. Lo va a jugar, porque todavía no ha salido a jugar Álvaro Quirós, sale a jugar por la tarde, ya saben que esto lo grabamos los jueves por la mañana. Bueno, pues va a jugar con su padre de Cádiz, con Don Martín, así que va a ser va a ser interesante. Y Alejandro Cañizares, que lleva a Raúl Quirós, ¿se acuerdan? Bueno, Raúl Quirós, que dábamos la noticia en Ten Golf, que separaba su camino con Pablo Larrazábal. Bueno, pues le va a echar una mano esta semana Raúl Quirós a Alejandro Cañizares en Isla Canela Links, ¿no? Otro jugador que está ahí pues trabajando, la verdad es que sí, ese trabajo en silencio, ¿no? Que hacen los golfistas cuando las cosas no salen y que no queda otra que pues nada, que meterte ahí en el campo de práctica, salir a jugar el campo, entrenar y a la espera de que se produzca ese clic famoso, ¿no? Esas piezas que encajan, ¿no? Y de repente hace todo clac, ¿no? Clac, 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 clac y empiezas otra vez a jugar bien, ¿no? Confiando en que eso pase, ¿no? Así que... Exactamente, ¿no? Estamos hablando de 2 múltiples ganadores en el circuito europeo. Poca broma, ¿no? Como se suele decir. David, y hablando como estamos de Isla Canela Links y de ese Challenge de España, pues vamos ahora con un protagonista que tenemos al otro lado del teléfono que ha tenido la amabilidad de acercarse a esta bola provisional, pues para precisamente, yo creo que él nos puede hablar de Isla Canela Links y nos puede hablar bien, porque es que hace bien poco estaba allí compitiendo en una de esas nuevas iniciativas que hay en el golf español, que la verdad es que tienen una pinta estupenda. Hablamos de Hugo Expósito. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a esta bola provisional y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, estupendamente, encantados de que estés aquí un ratito con nosotros y sobre todo eso, ¿no? Cuéntanos qué crees tú que se van a encontrar los jugadores del Challenge de España en este Isla Canela Links de esta semana.
Tú que lo conoces bien porque allí se disputó en diciembre del año pasado la gran final de los Niner Games, esa idea, pues sí, revolucionaria del golf español que salió de tu cabeza, o por lo menos ahora nos explicarás, pero creemos que salió de tu cabeza, o al menos está impulsada por ti, y que disputasteis allí esa final. ¿Qué crees? ¿Cuáles crees que van a ser las claves esta semana? ¿Qué crees que va a ser lo importante en Isla Canela Links para dar con el campeón esta semana? Por supuesto, ahora os digo, bueno, aprovecho para saludar desde aquí a Tino Cordero. Sí. Desearle una buena semana. Pues mira, yo creo que... Perdona, Hugo, Tino Cordero es el responsable, el director del campo, ¿no? Sí. de Isla Canela, sí. Por si alguien no lo tiene situado, ¿no? Eso es. Pues mira, el campo de Isla Canela Links creo que se divide en 2 9 hoyos que son muy diferentes. Los primeros 9 hoyos que quizás sean más estrechos y más técnicos, por así decir, y otros 9 hoyos más links, mucho más despejados y más abiertos, donde puede entrar ahí mucho viento también, que está justo al lado del Guadiana. Y nada, yo creo que es verdad que se divide el campo bueno, parece que juegas 2 campos en uno, ¿no? Y vamos, es un campo precioso, competitivo, y creo que va a ser una buena semana, y sobre todo para los españoles y para los jugadores que son parte de Niner Games, seguro. Claro. ¿Resultados bajos, Hugo? ¿Tú crees? La verdad es que no he mirado el tiempo que iba a hacer. Dependerá del viento, pero... ¿no? Sí, obviamente puede depender mucho de las condiciones. Resultados bajos, es que hoy en día creo que todo el mundo, en todos los circuitos se hacen resultados bajos, así que te diría que sí, si tendría que decir algo, pero dependiendo de las condiciones, obviamente, que si tampoco sé cómo están los greens, estarán bien seguro, pero no sé la firmeza, si estarán muy firmes o un poco más blandos, y el viento sobre todo. Uh-huh. Oye, Hugo, 12 jugadores de los Niner Games, de los que jugaron la final de Niner Games el año pasado en Isla Canela, están hoy, o están esta semana, compitiendo en el Challenge de España. Oye, alguna ventajita tendrán, ¿no? Porque al final lo jugaron hace bien poco. Seguro. Y yo además... no sé por qué tengo un presentimiento de que le irá muy bien, al menos a uno de ellos y bueno. A ver, desvele el nombre. Desvele el nombre. No sé, alguno a lo mejor que ganó también en diciembre con el equipo de Atlas, Baigol Lleida, puede ser algún favorito. Uh-huh. Y bueno, muchos más, porque de los 12 pues hay pedazo de nombres, la verdad. Está también Salama, que hizo un gran resultado la semana pasada, que hace parte de los Dakar Iron Masters. Bueno, creo que hay grandes jugadores esta semana, y te digo, yo tengo un pequeño presentimiento de que le irá muy bien a uno de esos 12 y ojalá se lleve la victoria esta semana en Isla Canela Links. Pensábamos que ibas a hablar de un nombre concreto, que te ibas a mojar incluso, que ibas a decir, pues mira, yo creo que esta semana va a ganar Emilio Cuartero, o yo creo que esta semana va a ganar Joel Moscatel. Emilio Cuartero, si te digo la verdad, es que fue el jugador que más puntos marcó el año pasado en la Liga Niner Games, aportando más puntos a su equipo. ¿Sí? Y este año, en 3 torneos, ya lleva 25 puntos, que es el líder en puntos marcados para su equipo, con lo cual Emilio Cuartero es un gran nombre. Acaba de terminar segundo en Ciudad Real, terminó segundo en la Dehesa, en el Campeonato de Madrid también. Emilio Cuartero es un cliente potente, vamos, o sea, habrá que jugar muy bien para ganarle. Bueno, claro pues que sí. Hugo, hablando de los Niner Games, hay una cuestión que creo que es capital, fundamental, y es que en tan poco tiempo, ¿cómo la han acogido los profesionales españoles? Con la naturalidad, te diría, fíjate, que se ha establecido ahí un reto, una competitividad, un cachondeíto, una guasa deportiva, muy, insisto, en muy poco tiempo, ¿no? Que al final es absolutamente básico para que este proyecto y esta idea salga adelante, ¿no?
Sí, desde luego. A ver, es verdad que esta idea nace sobre todo no para cambiar y revolucionar el golf, sino para aportar pues nuestro granito de arena y para hacerlo un pelín más entretenido primero para nosotros mismos, para profesionales, y de esa forma hacer que sea más entretenido para el público también. Entonces creo que es sin cambiar el juego, sin cambiar la naturaleza del juego, que siempre será un deporte individual. Aportamos esa competición paralela y ese universo paralelo, ¿no? Que al final es muy, bueno, creo que es bastante natural porque, bueno, como bien sabéis, al final a nivel profesional, aunque los demás jugadores sean competidores, muchas semanas viajamos con ellos, compartimos gastos y al final estamos muy muy liados y somos buenos amigos y creo que eso también ha sido la clave del éxito de este comienzo de Niner Games desde el año pasado, que al final todo se ha hecho con bastante naturalidad, ¿no? A ver, Hugo, sí, David, perdona. Sí, perdona, Alejandro. Sí. Te voy a hacer una pregunta muy directa, que no sé cómo vas a tomar, pero es que en la pasada bola provisional hablábamos precisamente de vuestro circuito, el circuito nacional, ¿no? El circuito TUMI, PGA España, como soñando a un futuro a medio o quizá a largo plazo, con un circuito más establecido que repartiese puntos de ranking mundial. Esta es una vieja idea que ya flotó en el ambiente hace no tanto tiempo. Mi pregunta es muy clara. ¿Tú también tienes ese sueño? ¿Tenéis esa idea? Porque además es perfectamente complementaria con los Niner Games. No tendrían absolutamente ningún problema en ese sentido, tal y como lo habéis organizado, ¿no? Sí, desde luego. ¿Tienes tienes ese sueño, esa idea, no sé qué sería? Pues yo creo que ya no es ni un sueño. Yo creo que podría ser una realidad muy pronto. Quiero felicitar el trabajo de Ander Martínez, presidente de la PGA de España, y de Vicky. Creo que están haciendo un excelente trabajo con la PGA de España y este año nos encontramos con 8 torneos en el calendario, que son bastantes. No recuerdo la última vez que tuvimos tantos torneos. A nivel nacional, sé que el ganador del ranking de este año pues tendrá sus invitaciones para el Challenge Tour del año que viene, y al final yo creo que todo está evolucionando pues de forma muy positiva. Ahora solo falta pues quizás siempre un poco más de apoyo de parte de todas las instituciones, de todos los patrocinadores y hacer que esto al final siga creciendo, y solo será cuestión de tiempo antes de que consigamos seguramente pues ranking de puntos de ranking mundial o más, vamos. Hugo, bueno, para quien no esté muy ubicado ahora mismo en esta bola profesional, que yo creo que es todo el mundo, pero siempre puede haber alguien. Hugo Expósito es profesional, o sea, juega todo el circuito de la PGA de España, con sus sueños, con su idea de llegar al circuito europeo, de jugar la escuela, y aparte de profesional y de competir, y de tener su equipo y de ser capitán de los Barbarians también, uno de los equipos de los Niner Games, pues encima es la cabeza de donde ha surgido todo esto, ¿no? De los Niner Games. O sea que imagínense, ¿no? Todas las cosas en las que tiene que pensar Hugo cuando viene un torneo de la PGA de España, y la cantidad de cosas que al final le acaban diciendo a él, ¿no? Pues los jugadores cuando tienen una duda, o los equipos, en fin, que no es fácil, ¿no? Llevar el día a día todas esas semanas de competición, y aparte encima intentar sacar tu mejor golf, pues por ti mismo también y por tu equipo, ¿no? Pero te quería preguntar por curiosidad, ¿no, Hugo? ¿Cómo nace Niner Games? O sea, ¿en qué momento nace Niner Games? ¿Cuándo dices, esto puede ser una buena idea? ¿Con quién la compartes? No sé si es alguien que te lo sugiere, no sé si eres tú, que te desvelas por la noche un día y dices, Niner Games, se te viene a la cabeza. No sé, ¿cómo surge todo esto? Pues mira, la primera vez que pensé en ello fue durante la cuarentena, que creo que fue la primera vez que me pasaba 3 meses sin tocar un palo de golf, desde que tengo 3 añitos, así que empezó a trabajar un poco más la cabeza y empecé a darle vueltas a todo esto. En 2023 organicé un primer evento, el Job Chain Invitational, en la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo. Fue un poco
MVP, ¿no? Un primer evento de un día, una prueba. Digamos que hice realidad lo que llevaba pensando ya varios meses, casi, bueno, sí, años, y era necesario hacer algo sobre ello. Y bueno, y en 2025, bueno, finales de 2024, surgió la oportunidad de colaborar con la PGA de España para darle al final una forma un poco más, ¿cómo decir? Estructurada, ¿no? Sí, estructurada, un poco más completa, ¿no? Con un ranking durante todo el año, porque el primer evento que organicé en 2023 era un invitation, es decir, que los equipos no se clasificaron al evento, simplemente pues vamos, les invitamos y los que aceptaron la invitación participaron, pero aquí desde el 2025 y este año pues realmente es un ranking durante todo el año y los 8 mejores equipos son los que se clasifican para la final de los Niner Games, que se jugarán una vez más en diciembre del 2026 en Isla Canela Links. Uh-huh. O sea, desde la pandemia, ¿no? Desde cuando estábamos ahí todos dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Con qué hacer con nuestras vidas, sí, ¿no? Eso es. Teníamos tanto tiempo, ¿verdad?, para pensar que al final de ahí surgió, pues una gran idea, sin ninguna duda. Oye, una cuestión que flota en el aire. ¿Va a haber que hacerle un control antidoping a los Shorkio, ¿no? ¿O qué pasa? Pues mira, los Shorkio, la verdad, pues es que están jugando pues increíblemente bien, son un gran equipo, la verdad es que son partícipes de Niner Games desde el principio, me llevo muy bien con Mario Galliano y juegan el juego, ¿no? Y me encanta. A nivel golfístico, pues creo que han hecho grandes fichajes, quedaron segundos el año pasado, perdiendo en la final contra los Atlas by Golf Lleida. Y creo que hicieron mejores fichajes que Atlas durante el invierno y se está viendo en los resultados, la verdad. Son un poco como en Fórmula 1, ¿no? Cuando domina un equipo, bien sea Red Bull o los años fantásticos de Ferrari con Schumacher, ¿no? Y bueno, parece ser que van a estar aquí para dominar y va a ser un reto para todos los demás equipos, pues ganarles. Y también estoy aquí para decirles que el año es largo y que a final de temporada, por muy favoritos que sean, hay que ganar esos partidos a 9 hoyos. Y el final de temporada puede ser duro para un profesional, porque llegan las escuelas, llegan al final los circuitos, y cuando has luchado todo el año para subir de categoría o para esa escuela y no llegan los resultados, puede ser un golpe duro y les puede pillar la final en ese momento también, así que... metiendo presión, Sí, claro que sí. Sí, se lo decíamos el otro día a Alfredo García Heredia, cuando se proclamó ganador en Ciudad Real. Decíamos, tranquilitos, no os crezcáis tanto, que se os ve creciditos, y que luego, jugándoselo todo en una final, puede pasar cualquier cosa. Por cierto, Alfredo, que se fue prácticamente de Ciudad Real a Austria porque entró en el torneo del circuito europeo, y a ver si le da un giro, el enésimo giro brutal de Alfredo a su carrera. Totalmente. Es un gran jugador, lo ha vuelto a demostrar y vamos... Y entre profesionales, cuando hablamos de Alfredo, pues hablamos de un gran profesional con un juego muy, muy completo, y al final yo creo que es un ejemplo para muchos de nosotros, tanto dentro como fuera del campo. Claro. Hugo, una última cosa y ya te dejamos. Para el quien no lo sepa, para la final de los Niner Games, para esa cita en Isla Canela a finales de año en diciembre, todos los equipos tienen la posibilidad de fichar un comodín. ¿Comodín qué significa? Pues comodín es fichar a un jugador que no estaba en tu roster inicial, en tu alineación, ¿no?, inicial de la temporada, y que viene solo para la final, pues para ayudarte, ¿no?, en la final. Que, oye, que la gente está pensando, pero ¿y puede fichar a Jon Rahm? Sí, puede fichar a Jon Rahm. ¿Y a Rory McIlroy? Pues no lo sé, ¿a Rory McIlroy lo puede fichar o tiene que ser español? No, claro que sí, que se puede fichar. ¿También? A Rory McIlroy.
Oye, hombre, y si no están los estatutos, los cambiamos, ¿eh? Ahí sí que estamos hablando de sueños, pero por poder se podría. Eso, se podría. ¿No? O Scottie Scheffler, ¿no? Imagínate, ¿no? Oye, pues que yo conozco a Scottie Scheffler y tal, por ejemplo, ¿no? Adri Arnaus, que estudió con la hermana de Scottie Scheffler, porque Adri Arnaus consigue convencer a Scottie Scheffler para que se vaya una semana de vacaciones a Isla Canela y que juegue los Niner Games. Bueno, pues los Barbarians tienen ya en la cabeza el comodín, el fichaje maestro para esa final. Pues mira, primero ya que mencionamos a mi equipo, los Dama Blue Barbarians, quiero felicitarles a todos por la gran semana en Ciudad Real, que acabamos terceros. Sí. Y nos metimos ahí arriba con los equipos favoritos, que son obviamente Shorkio Frogs, Atlas Bike Golf Lleida y Dakar Iron Masters. Demostramos que podemos ser competitivos con los mejores equipos y quiero felicitarles por esta semana. Ojalá tengamos más semanas como esta. Y de cara a la final, en caso de clasificarnos, que confío que lo haremos, pues mira, yo es verdad que tengo muchas conexiones con jugadores franceses porque tengo familia francesa. Y sin deciros nada, puedo deciros que pueden ir por ahí los tiros. Puede también venir por ahí. Va a depender, si soy sincero, no lo sé todavía, porque va a depender mucho del calendario del DP World Tour, de la disponibilidad de aquellos jugadores, pero vamos, que no nos cerramos ninguna puerta. Estaremos ahí. Oye, qué bueno. Sí, qué bueno. Suena bien, ¿eh? Suena bien, David. Ha dicho calendario del DP World Tour, cuidado, ¿eh? Sí. Estamos ya mirando jugadores franceses del DP World Tour. No será Martín Coura, ¿no? Será Coura. Estamos mirando a Martín Coura, cuidado, Guillamondegui, cuidado Guillamondegui, que puede recibir una llamada, ¿eh? Bueno, ya veremos. Ya nos darás... Eso digo. Sí, ya nos darás esa sorpresa. Bueno, Hugo, que ha sido un placer, que muchísimas gracias por estar en esta bola provisional, que enhorabuena por esa iniciativa de los Niner Games, que efectivamente le da un plus a la competición en España, le da un plus a ese circuito de la PGA de España y le da un plus a los propios profesionales, ¿no? Que parece como que le brillan un poco más los ojos, ¿no? En los torneos y en las semanas de la PGA de España por ese valor doble, ¿no? De jugar por equipos. Oye, y que no es solo jugar por equipos, que también, y que quizá sea lo más importante, que también hay un valor económico, que hay un premio económico al mejor equipo en cada semana, hay un gran premio económico, una gran bolsa de premios en la gran final. ¿Podemos desvelar ya la bolsa de premios de la final, Hugo, o todavía se está trabajando en ello? Todavía estamos trabajando en ello. Vale. Todavía estamos trabajando en ello, pero esperamos que sea igual o mayor a la del año pasado. Que ya estuvo muy bien. Recuérdanos, ¿cuánto fue la del año pasado, Hugo? Una bolsa de premios de 70.000 y masiva. Y el equipo ganador se llevó 45.000 euros masiva. No está nada mal. Cuidado, Cuidado. No está nada gastos mal. Pagados. Y gastos pagados, efectivamente, invitados a la final, todos los equipos. Así que fíjense, si la iniciativa está bien, es chula y merece la pena pues unirse a ella. Ahí siguen trabajando pues para que la final sea todavía mejor, para que esos Niner Games todavía sean más atractivos y más interesantes para todos los jugadores. Pues lo dicho, Hugo, que enhorabuena por la iniciativa y que muchísima suerte y que nada, que ahí estaremos en los torneos de la PGA y estaremos, por supuesto, en la gran final de Isla Canela con todos los equipos y también con las sorpresas, con los Mask Singer, se podría decir, Singer, ¿no? Mask Singer, así, ¿no? Que van con una máscara y se desvelan ahí al final en el tee del 1 casi. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Alejandro y David. Un abrazo, Hugo. Un abrazo. Genial, un abrazo. Chao. Bueno, pues ahí estaba, ¿no? Esta charla con Hugo Espósito, Espósito, con S, que es un apellido italiano, Espósito, no Expósito, por aclararlo, que nos contaba toda la historia, ¿no? de los Niner Games, ¿no? Ojalá, pues esto tenga una buena, en fin, tenga un gran futuro, porque realmente estamos ya picados, con el posible fichaje galo, ¿sí? Posible fichaje francés. Sí. ¿Quién será? No sé. Vamos. ¿Quién Hombre, será? Martín Coura no creo que sea, ¿no? No nos vamos a ir ahora al que está de modita, ¿no? Habría que mirar por generación de Hugo, ¿no? Yo creo que Coura todavía se le queda un poco pequeño, quizá, ¿no? Sí, por generación debe ser... Joven, quizá. Sí, debe ser algo más, no sé, tipo...
No sé, la verdad. Estoy ahí, estoy con dudas. Estoy con dudas. Mira, vamos a ver. Mira, voy a ver ahora mismo. Seguiremos indagando. Sí, pero vamos ya que vamos a hablar de Austria, del Austrian Open, ¿no? Del Open de Austria, que bueno, que lo tenemos ahí, que se está disputando pues en la montaña, en las montañas austriacas. Se está jugando este torneo que también empezaba hoy. Mira, voy a decirte los franceses que hay por aquí, a ver cuál te viene a ti a la cabeza. Mira, Alexander Levy, Cobra, Charmasson, Félix Mori, David Rabeto, Quentin de Boub, Julien Guerrier, Jeon Weon-ko, Antoine Rosner, Hugo Cousot, Romain Langasque, Tom Bailan, Guillamón de Guy. Bueno, y un amateur que es muy difícil de decir su nombre y este no va a ser, así que así que me lo ahorro. Langasque, quizá. Oye, cuidado, ¿eh? No sé, ¿verdad? Levy también. O sea, lo digo porque se apunta a un bombardeo. Sí. Langasque, Bailan, cuidado con Rosner. Oye, mira, cuidado. Bailan quizás sea un buen nombre también. Quizás a lo mejor demasiado joven también. No lo sé. Sí, no, 24. No lo sé. Ya iremos indagando. Ya iremos dando la noticia. Bueno, qué buen inicio de Rafa Cabrabello, ¿eh? Rafa Cabrabello, cuidado, ¿eh? Con Rafa Cabrabello y Austria, cuando se juntan, se puede formar ahí un taco, ¿eh? Que ha empezado con 2 verdis en los 2 primeros hoyos, bueno, con un parcial de -2 en 2 hoyos, efectivamente. Verdi en el 10 y en el 11. Sí. No ha hecho más que empezar. Sí. Recréate. Cada vez que llega el Open de Austria hay que hablar de, por supuesto, de las 2 victorias consecutivas, ¿no? 2 años, 2009 y 2010, de Rafa Cabrabello por este orden y José Manuel Lara, sí, que son las 2 victorias del golf español en este torneo, pero es que la de Rafa tuvo aquel punto absolutamente bestial, ¿no? Porque ganó el torneo un domingo firmando una tarjeta de 60 golpes, ¿no? Ni más ni menos. Y brutal. Eso, ¿no? Lo que hizo Wyndham Clark la semana pasada. Salía a 8 golpes del líder, Rafa, aquel día. Es decir, seamos claros y honestos. Sin opciones. Salía, además, Rafa no estaba arrancando su carrera, pero bueno, estaba ahí en los albores, digamos, un poco. Y salía aquel día pensando, venga, vamos a meternos en el top 10, vamos a acabar dentro del top 10, vamos a acabar lo más arriba posible. Pero aquello se le fue en las manos. se le fue en las manos. Sí, y recuperó esos 8 golpes de desventaja y ganó el torneo con un 60, ¿no? Qué maravilla ganar un torneo con un 60 final, ¿eh? Qué barbaridad, porque además qué manera de disfrutar, ¿no? Porque claro, estás jugando tan bien al golf que ni te das cuenta de las que estás haciendo, ¿no? Yo estoy convencido que llega un momento en que estás en tal nivel de confianza y de que te sale todo y de que todos los golpes y todos los pads y que ves el hoyo como una canasta de baloncesto, que cuando acabas dices, ¿y cuántas he hecho? Madre mía, que he perdido la cuenta. Y de repente dices, oye, cuidado que igual gana. Ahí tengo que ponerle ahí yo voy a poner un pero a estas cosas que dicen los grandes pros, ¿no? Todos estos jugones. Tú no te lo crees, que ¿no? Yo no me lo creo. Siempre que se da un 59, un 61, un 62, un 60, casi invariablemente el jugón de turno que lo ha conseguido acaba diciendo algo más o menos parecido. Es que llegó un momento en que no sabía, iba tan metido y yo no me lo creo. Sabe perfectamente las que lleva en cada momento, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, puede que se dé, pero demasiadas voces repiten la misma anécdota y yo no me lo creo, porque los verdis los llevas muy bien anotaditos Sí. Yo creo que sí. Puede ser que sea una especie también de superstición. Es una manera de hablar. No, y también... Es una manera de hablar, sí. Yo creo también, ¿no? O sea, como estás jugando tan bien, no sé qué, que dices, llegó un momento en que perdí la cuenta. Bueno. La cuenta la perdiste relativamente. tampoco es que lleves 30 menos, ¿sabes? No, llevo 30 bajo par, he perdido la cuenta. No, oye, que al final son 7, 8, 9 y 10, que eso hasta el 10 contamos todos, más o menos, ¿sabes? No es tan complicado, ¿no? Pero bueno, hay una historia muy chula, una pequeña historia del Open de Austria, sí. Y es que efectivamente, como escribíamos también en Ten Golf esta semana, es un torneo que fue claramente de más a menos. No digamos que sea un torneo
a ver, ahora mismo es un torneo de segunda o tercera fila Sí. dentro del calendario del DP World Tour. Eso está claro, ¿no? Sí. Aunque reparta los mismos puntos que la mayoría, ¿no? Pero es uno de los que se saltan, ¿no? De los que muchos jugadores se saltan y dicen, mira, si tengo que elegir una semana para descansar, pues mira, esta puede ser. Sí, pero es cierto que la primera edición en 1990 la ganó Bernard Langer. Cuidado. Mira, Seve Ballesteros, por ejemplo, no lo jugó nunca. Es curioso, ¿no? Sí. Y Olazábal me parece que lo jugó solo una vez. Pero hay una... No, la historieta donde quería ir, que cómo no, siempre que podemos metemos al gran oso dorado, a Jack Nicklaus, en la bola provisional. Jack Nicklaus solo jugó en toda su carrera 2 torneos del calendario regular del circuito europeo. Solo 2. Ese es un borrón en su historial. Porque además, viendo cómo es Jack Nicklaus, ¿no? Un tipo que verdaderamente parece que siempre ha hecho cosas pensando a lo grande, ¿no? Sí. A mí se me queda muy... Me gustaría preguntárselo un día, ¿no? De ¿por qué no jugaste nunca en Europa, ¿no? ¿Por qué no aprovechaste alguna pequeña gira aprovechando el Open británico? Yo qué sé. Pero bueno, el caso es que él no... Solo jugó 2. Uno fue el Open de Austria, es aquel primer Open de Austria en 1990, y lo jugó porque él era el diseñador del campo. Ah, claro. Y otro fue un Open de Andalucía. O Andalucía, bueno, que también fue por la misma razón. Se jugó en Monte Castillo en el 94 y fue por la misma razón, porque él era el diseñador del campo, ¿no? Fíjate. Así que ahí estuvo cicatero el señor. Barriendo para casa, ¿no? Estuvo barriendo para casa y un poco mirando por el negocio, ¿no? Más que por otra cosa, ¿no? El señor. Bueno, y te diría que en Austria es el único corte que ha pasado en un torneo de calendario regular, porque en Monte Castillo en el 94 no lo consiguió, y sin embargo en Austria sí, en Austria dejó su pequeña huella, ¿no? Porque con 50 años justo tenía 50 años Nicklaus cuando lo jugó, pasó el corte sobrado y terminó ahí a las puertas del top 10. Fíjate, con 50 años. Vaya clase que hay que tener. Que, oye, pues es un caso muy parecido al de Straka, ¿eh? Sepp Straka, en cuanto me refiero a torneos regulares del circuito europeo que ha jugado. Evidentemente no tiene nada que ver, entre otras cosas porque Straka es que juega la Ryder Cup y no le queda más remedio, si quiere jugar la Ryder Cup, que cumplir con un mínimo de torneos, cosa que evidentemente no le pasaba a Jack Nicklaus, ¿no? Pero es verdad que Straka es cicatero también, a la hora de elegir sus torneos para jugar en el circuito europeo. Le cuesta a Straka cruzar el charco y lo tenemos esta semana jugando en Austria. No jugaba en Austria desde 2022, ¿eh? O sea que realmente, bueno, se deja ver poco por Europa, más allá de lo estrictamente necesario, Straka. Sí. También le hemos dado algún tirón de orejas, al grandullón austriaco. Sí, barriendo para casa, claro que sí, ¿no? No debería costarle tanto a Sepp Straka jugar más finales, por ejemplo, ¿no? En Dubái, Abu Dhabi. Lo que pasa es que, en fin, esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tampoco se mete él ahí, ¿no? Claro, es que después no se clasifica, ¿no? Hay que clasificarse y no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, desde luego, ya decíamos el año pasado, ¿verdad, David? Con Straka que cuando le perdonaron, porque recordarán ustedes que Straka no cumplió con el mínimo de torneos el año pasado del circuito europeo y aún así, bueno, pues se le perdonó, se le mantuvo la membresía, porque si no cumples el mínimo, el castigo es quitarte, ¿no? La membresía del circuito europeo. En este caso a Straka se le perdonó, pues por aquel nacimiento prematuro de su hijo, que estuvo ingresado en el hospital durante muchas semanas, que casi le hace o le obliga a perderse la Ryder Cup, ¿no? Recordemos, ¿no? Fue el único que no jugó en Wentworth, precisamente, el único del equipo que después estuvo en Bethpage que no jugó en Wentworth. Se le eximió, digamos, de esas responsabilidades por todo lo que ocurrió con su hijo, pero evidentemente ahí también había unas negociaciones por detrás y era, vale, pero el año que viene no tienes ya excusa para venirte al torneo de Austria, ¿no? Al Open de Austria sí tienes que estar. Yo creo que hasta lo dijimos en su día. Sí. No, a que a nadie le extraña ver a Sepp Straka en el Abierto de Austria el año que viene. Y efectivamente así ha sido, ¿no? De todas maneras, a mí... A ver, los tiempos nunca sabes cómo van. Y con un tema tan delicado como el nacimiento prematuro de un niño, yo creo que siempre hay que andarse con pies de plomo, ¿no? Pero
a mí no me gustó, ¿no? No me gustó porque se le dio una oportunidad de jugar en las finales del circuito europeo en Abu Dhabi y en Dubái, abriendo la mano, ¿te acuerdas, no? Que se dijo, Sí, bueno, a los Ryder, componentes del equipo de la Ryder, si quieren pueden estar en esos torneos. Straka no estuvo e inmediatamente después estaba jugando el torneo de Tiger, ¿no? El Hero Challenge en Bahamas, ¿no? Como que feo. Insisto que en los tiempos nunca sabes cómo van, ¿no? Porque es cierto que el Hero Challenge fue después, ¿no? Pero muy poquito después, ¿no? Entonces, no sé, como que el indicio no es precisamente muy bonito. No, el indicio. El inicio, Sí, lo dejamos ahí, ¿no? sí. Pero bueno, aquí está aquí y está dando lustre al torneo de su país ahora. Sin duda. Número 18 del ranking mundial. Hay 3 top 100 del ranking mundial en Austria, que no está mal, para ser un torneo, digamos, menor en el calendario del circuito europeo. Pues ahí está Straka, está Casey Jarvis y Daniel Hillier, ¿no? Los 3 top 100 del ranking mundial. Veremos qué ocurre. Es una de estas semanas, pues sí, que pasan quizá por debajo del radar, ¿no? La semana de Austria, que no tiene como mucho tirón. El campo es nuevo, por cierto, es un campo que nunca se ha jugado en el circuito europeo, sí una vez en el Challenge Tour, pero nunca en el circuito europeo. Pero que también te cambia la vida. Es un campo en el que es un torneo en el que puedes arreglar la temporada, por ejemplo, ¿no? Con un buen resultado, porque como muy bien explicabas, los puntos son los mismos. Sí, al respecto, yo es de lo que voy a estar más pendiente esta semana, ¿no? Ahí hay una amplia lista de jugadores españoles. Vamos entrando en una zona de la temporada avanzada, ¿eh? O sea, nos vamos acercando a la mitad. Si no la hemos alcanzado, no, la mitad, sí. Bueno, por ahí andaremos, ¿no? Sí. Y hay que sumar, ¿no? Y esta amplia lista a la que me refiero son jugadores. Es que este año, Alejandro, hay que volverlo a recordar, ¿no? Porque yo creo que es un dato que, aunque lo hemos dicho por ahí, está pasando todavía desapercibido, sí. Y luego nos encontraremos con ese muro en el otoño, ¿no? Y es que este año, por primera vez en mucho tiempo, no sé si incluso por primera vez en la historia, no te sé decir cómo funcionaba exactamente el orden de mérito o el ranking europeo en los albores, ¿no? Ahí en los 70 y en los 80. Pero este año la categoría 10, es decir, los derechos completos de juego, los van a mantener 100. Los 100 primeros. Sí. O sea, se pega ahí un recorte muy potente. Totalmente. De 115 se pasa a 100 y parece que no, pero ese tramo es peliagudo. Bueno, yo mis cifras siempre son referentes, o sea, cojo como referencia las del año pasado, ¿no? El año pasado el puesto 100 de la Race to Dubai estuvo en 551 puntos. Vale, para llegar a esos 551 puntos es para situar un poco a la gente, ¿no? Sí, que quizás sí. es un aliciente más, ¿no? Sí, está bien el mapa, sí. Para llegar a esos 551 puntos, por ejemplo, a Rafa Cabrera Bello le quedan 135. Es decir, un quinto puesto en solitario, ¿sí? ¿Vale? Esta semana ya le pondría ahí, ¿no? Y no está mal, ¿eh? No está nada mal para un jugador verse ya, pues eso, finales de mayo, principios de junio, con ese objetivo hecho y ahora carretera y manta. A mirar hacia ¿no? arriba. Como quien dice. Claro. Pero luego, fíjate, esta lista entera, que están todos allí, Manuel Vira, Ángel Hidalgo, Sebas García, Iván Cantero, Kim Vidal, Rocco Repeto, Pablo Larrazábal, Adri Arnaus y Alfredo García Heredia, todos estos, ni siquiera con un segundo puesto en solitario esta semana, alcanzarían esos 551 puntos. Es decir, que hay que irse poniendo las pilas, ¿eh? Porque de ganar ni hablamos. El que gane, evidentemente, le ha dado un giro a todo y está clarísimo, ¿no? O sea, no hay mucho más que decir porque ya consigues con una victoria, como todo el mundo sabe, pues ya mantienes los derechos de juego, entras en otra categoría, que es la categoría 3 y se acabó el asunto. Sí. Pero hay que ir sumando, Alejandro, hay que ir sumando, que luego viene el verano, cuando se quieran dar cuenta, como ocurre siempre, cada temporada, se nos echa encima el otoño, ya hay más complicaciones para algunos para entrar en según qué torneos. Totalmente. Y empiezan los líos. Bueno, y vienen, como tú muy bien dices, vienen los back nine, empiezan a aparecer por aquí, se van descolgando, o sea, como si fueran bajando de los árboles, se van descolgando Rory McIlroy, se va descolgando Jon Rahm, se va descolgando uno y otro, y claro, ya no es tan sencillo quedar entre los 3 primeros, entre los 4 primeros, entre los 5 primeros, ya hay más nivel en esos back nine y se
complica todo mucho más. Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Lowry. Mucha gente empieza a jugar aquí y allá, y es cierto, o sea, y más la propia presión, ¿no? Que uno ya ve ahí el final en el horizonte y dices, oye, que se me va acabando aquí, esto, ¿no? Sí. Que se me va acabando. Así que estas semanas tontas, ¿cuántas veces lo hemos dicho también? Estas semanas tontorronas, aquí en Austria, es que le puedes dar o sea, te puede cambiar absolutamente el asunto, ¿no? Es decir, pues mira, me fue bien en esa semana tontorrona y ya lo he dejado a tiro de piedra, digamos, ¿no? El objetivo. Exacto. De esas semanas que te acuerdas cuando acaba el año, ¿no? Dices, mira qué tontería, ¿no? Aquella semana, efectivamente, ¿no? En fin, que estaremos muy pendientes, evidentemente, de todo lo que pase en Austria, como también de lo que pase, ya lo decíamos, en el PGA Tour, ¿no? En ese torneo que se disputa esta semana en una sede tan señorial, ¿no? En una sede con tanto peso en la historia del golf y concretamente del PGA Tour, como es Colonial. Y después, David, tenemos torneo de Leaf Golf. Y oye, la noticia a esta hora, La noticia a esta hora porque realmente es noticia. Se juega en Corea, con lo cual está bastante avanzada la primera jornada. Pues concretamente te voy a decir, creo que se llevan disputados pues 11 hoyos, concretamente. Bueno, se están jugando el hoyo 11 ahora mismo en Leaf Golf, y la noticia es que Jon Rahm está +2, puesto 43. Oye, eso es noticia. Sí, eso es noticia. Absolutamente. Se sale de toda normalidad. Sí, porque el liderato está en -5, o sea que no es decir, bueno, pero el liderato ¿cómo está? No, el liderato está en -5, hay varios -3, David Puig está ya con -2 ahí arriba, Sergio, manteniendo la buena línea, está con -2 también, ahí arriba, en el puesto quinto. En fin, es verdad que esto no ha hecho más que empezar y no creo que nadie tiene ninguna duda de que Jon va a acabar en el top 10, seguro, pero que es raro, es muy raro ver a Jon Rahm en +2, después ya de 11 hoyos, y vamos a ver, habría que mirar, la verdad es que ahora mismo no tengo el dato en la cabeza, pero juraría que no ha jugado sobre par en todo el año en Leaf Golf, o si ha jugado sobre par, se cuentan con los dedos de una mano y te sobran varios dedos, las veces que Jon ha jugado sobre par esta temporada. Siquiera una ronda, ¿no? Dices, ¿no? Siquiera una ronda, una sola ronda, ¿no? Siquiera una sola ronda. Yo alguna al par creo recordar por ahí, pero no me haga mucho caso. Puede ser que al par, pero sobre par casi diría que no, pero bueno, en fin, que eso ya lo veremos y se lo contaremos. Pero no esta temporada, sino en 3 años, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, sí. Pocas serán. A ver, yo creo que uno de los grandes alicientes de este torneo de Leaf en Corea es ver qué hace José Le Ballester, ¿no? Eso es. Falló con el primer cartucho la semana pasada en Bélgica. En el objetivo de entrar en el US Open, que es que él lo tiene como objetivo, ¿no? Sí. Y tiene que sumar mucho de ranking mundial para conseguirlo. Pero, bueno, todavía va a tener hasta 3 opciones. Estos 2 torneos del Leaf que vienen ahora, Corea, Valderrama, y luego incluso podría jugar la semana antes del US Open el International Series del Asian Tour en Marruecos, y sumar allí, y terminar de sumar allí para meterse en el US Open. Lo tiene muy difícil, porque en Bélgica falló el corte, no sumó nada bueno, pero vamos a ver, ¿no? Es que prácticamente lo que te queda es que en estas 3 oportunidades tendría que acabar primero y segundo en 2 de los 3, ¿no? Algo así. Sí. Hombre, que si puede hacerlo es Josele el que puede hacerlo, pero desde luego eso está pues que lo tiene que hacer muy bien. O sea, es que está, como se suele decir, ¿no? Con el agua al cuello, pero también el objetivo es tan bonito, ¿no? La posibilidad de meterse en el US Open es tan interesante, es un aliciente tan grande, oye, que la motivación está ahí, ¿no? De momento va al par en el día, así que, bueno, no ha empezado mal, no, ni muy bien ni muy mal, ¿no? Está ahí en una zona media, ¿no? de la clasificación, así que veremos, pero sí, es uno de los puntos de interés principales esta semana en Leaf Golf. Por cierto, David, ¿me permite ser maledicente, cruel, un poco incluso ventajista? Se me puede decir ventajista, sí, asqueroso. Algunos pueden decir que este tío es un asqueroso haciendo este... ¿Repugnante incluso? Sí, quizás repugnante sea lo que mejor definiría este comentario que voy a hacer, pero es que, no sé, me parece tan llamativo. A ver.
A ver. No, es que, a ver, resulta que hace 3 semanas, 4 semanas, ¿no? Que digamos que el PIF ya oficializó que se iba de Leaf Golf, que tal, que ya no iba a apoyar financieramente, que se está buscando una nueva financiación, que se ha salido al mercado, que si tal, que si cual, que si el PIF se quita de en medio. Y resulta que cada semana de Leaf Golf cada vez hay más jugadores ausentes. Cada semana hay más bajas en Leaf Golf. Sí, soy malo, sí, soy malo, lo sé, y repugnante, porque estoy hilando dos cosas que igual es una mera casualidad. A ver, malo, eres... Yo no diría ni repugnante, ¿eh? Eres ni malo, sí, malillo, eres un guasón. Vamos, venga, pues, vale, guasón, pues lo dejamos. Guasón me gusta más, la verdad que sí. Bueno, pues guasón, oye, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que Mickelson ni está ni se le espera al hombre, que oye, que sus problemas estará pasando, pero como no lo cuentan, pues claro, evidentemente pues no lo sabemos, no sabemos realmente lo que le pasa a Mickelson, pero el hecho es que en la temporada en la que va a desaparecer Leaf Golf, se convertirá o no en otra cosa, pero Leaf Golf va a desaparecer el que lo montó todo y el que lió a todo el mundo y el que metió en el berenjenal a todos los jugadores y les comió la oreja hasta la saciedad. Bueno, pues ese no se le ve. En la temporada de desaparición no está apareciendo Mickelson. Paul Casey esta semana tampoco. Última hora, que si la muñeca, dicen tal, que unos dolores en la muñeca y no juega. Tyrrell Hatton tampoco juega esta semana. No es sospechoso de nada Hatton, pero bueno, que ya es casualidad. No sé si es que no se están terminando de cumplir los contratos y ya no hay tanta obsesión por jugar para que te paguen, porque oye, es que si no juego, pues igual hay unas cláusulas en los contratos. No lo sé. Ahora sí que estás siendo malo. Hombre, yo qué sé, es por llegar a unas conclusiones, ¿no? Porque realmente llama la atención. Es verdad que durante el Leaf, o sea, tampoco ha habido tantas bajas en los torneos de Leaf a lo largo de las temporadas. Normalmente estaban casi todos. Alguno, pues estaba de baja que a lo mejor era 1 mes, 2 meses, porque efectivamente había una lesión y volvía. Pero estas bajas de repente, de una semana para otra, y sobre todo que no se expliquen bien, ¿no? Por ejemplo, la de Hatton, hasta donde yo sé. Yo te diría eso más bien, Alejandro, que siempre ha dejado por un lado o por otro, en una parcela del negocio o en otro, siempre ha habido una opacidad ahí latente, ¿no? En el mundo Leaf, ¿no? Y nunca hemos terminado de entenderlo, ¿no? Bueno, en todos los grandes negocios ocurre. También en el PGA Tour a veces no terminan de explicar bien las cosas y en el circuito europeo, o sea, las cosas como son. ¿No? Pero como que el Leaf ha sido más llamativo, te diría, ¿no? Pues eso, de repente el cambio en un equipo, un tío que se va, otro que entra, no te explican por qué, si eso está sujeto a un reglamento de alguna manera, o se lo van inventando sobre la marcha. Hombre, yo creo que Phil Mickelson, poniéndonos serios ahora, Alejandro, yo creo que Phil Mickelson, que parece que tiene algún problema personal grave, ¿no? Por eso te digo lo de ponerse serio. Sí, porque no jugó el PGA Championship, sí, porque no jugó el Masters, o sea que sí, que no es solo Leaf. Exacto, pero yo creo que sí que haría bien en explicar hasta donde pueda, ¿no? Yo creo que se lo debe a Leaf y se lo debe a los aficionados. Evidentemente no tienes por qué desvelar ningún asunto, o sea, tu intimidad, tú pones las líneas rojas, ¿no? Yo voy a contar hasta aquí, pero sí salir y dar alguna explicación, ¿no? Alguna explicación de algún tipo, ¿no? Yo creo que eso también forma parte de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Sinceramente, sí. Y que no pasa nada. O sea, que la gente las noticias las toma y ya está, ¿no? Simplemente te diriges a ellos y dices, oye, mira, que es que no... Que no voy a jugar más este año, ¿sabes? Que mira, tengo un problema tal y cual y no voy a jugar más este año o no voy a jugar más hasta que se solucione un problema que tengo de tal, que es un problema médico o que es un problema personal o que es un problema financiero o que es un problema de lo que sea, de lo que sea el problema que tenga, ¿no? Pero efectivamente por lo menos dar la cara, porque es que realmente Mickelson, más allá de algún comunicado en redes sociales cortito y breve, ¿no? De que no jugaba en el Masters, de que no jugaba en el PGA o de que no ha jugado algún torneo de Leaf, pues la verdad es que no se le ha visto ni se le ha escuchado, ¿no? Y hombre, pues estaría bien, ¿no? También saber qué le pasa, ¿no? Después ha ocurrido esta semana algo raro, ¿no? Que es lo de precisamente cuando se está jugando en Corea, además, ¿no? Se juega en Corea y Danny Lee ya ha dejado de formar parte del equipo de Corea, ¿no? Aquí a mitad de temporada
se ha anunciado esta semana que Danny Lee ya no es del equipo de Corea, hay otro jugador y Danny Lee se convierte en agente libre. Bueno, pues también es un poco raro, ¿no? O sea, no. Sí, esas cosas. A nosotros ahora lo ves desde lejos, un torneo en Corea, Danny Lee, que tampoco es que te toque mucho, ni es un jugador. Pero verdaderamente toda esa suma de detalles, ¿no? Ahora Danny Lee pasa a ser agente libre, que se llama, va a su bola, es que no se entiende bien y no le hace daño no le hace ningún bien a Leaf Golf y a la competición, no le hace ningún bien. O sea, te deja ahí como siempre una sensación de, pues eso, ¿no? Como los fichajes o algunos fichajes, la forma en que se ha dado o en su día la forma en que determinados jugadores conseguían la permanencia, no se sabe muy bien por qué, de manera automática y por acción de Birloque, ¿no? No, usted sigue. En fin, todos esos detalles se van acumulando y han contribuido a que el Leaf no sea lo que ellos esperaban, ¿no? Sí, te deja frío, ¿no? Te deja un poco frío, ¿no? Todo eso y sobre todo la ausencia de explicaciones, ¿no? Porque igual todo tiene una explicación, pero claro, como no se explica, pues realmente no se sabe, ¿no? Pero bueno, en fin, que ya veremos qué es lo que sucede, qué es lo que ocurre. Hablando de Leaf, oye, tenemos torneo de Leaf a la vuelta de la esquina, en Valderrama, en España, quería decir, aparte del de Corea que se está jugando, la semana que viene tenemos torneo de Leaf Golf en Valderrama para, bueno, pues quién sabe si va a ser uno de los últimos torneos de Leaf Golf, ¿no? Pues será interesante, desde luego, verlos y ver de nuevo aquí pues a Jon Rahm, a Sergio García, a David Puig, a José Le Ballester, a Luis Masabeu, en fin, todos los españoles y evidentemente también pues todos los Cameron Smith, Dustin Johnson y compañía, ¿no? Así que, bueno, que a la vuelta de la esquina lo tenemos en Valderrama la semana que viene. ¿Cómo se nota que sois españoles? ¿Cómo gusta en España hacer leña del árbol caído? ¿Qué español es eso? Hombre, el señor del Eco. Oye, hacía tiempo que no aparecía por aquí el señor del Eco. Hombre, yo no diría. Tú has estado ahí malillo en un momento dado, sí, a las cosas sí. Lo he dicho. Pero no diría que se hace leña del árbol caído, ¿eh? O árbol de la leña... Marismeña. Marismeña, exacto. Bueno, es una cosa que hemos dicho desde siempre, ¿eh? Siempre, lo hemos dicho, David, las cosas como son. Estas cosas raras de Leaf siempre las hemos destacado. No sí, yo creo que es una descripción del medio. O sea, esto es así, ¿no? Y no hacemos ninguna leña del árbol caído. Al revés. O sea, bueno, al revés tampoco exactamente, ¿no? Pero yo lo que sí tengo ahora mismo es enorme curiosidad. Y como avanzábamos hace bien poco, pues parece que las noticias no van a tardar tanto en llegar. Exacto. O sea, en ningún caso van a tardar mucho, porque agosto, como quien dice, finales de agosto lo tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero es que va a ser antes, va a ser mucho antes. Quizá a principios de julio ya empieza a filtrarse o incluso se haga público. No lo creo que se haga público así de una sentada, ¿no? Pero empiezan a filtrarse ya noticias de ese nuevo proyecto, cuáles van a ser las líneas maestras y a partir de ahí, pues qué jugadores, o sea, cuál va a ser el plan individual de cada uno de los jugadores del Leaf a medio y largo plazo, mirando al futuro. Exacto, ¿no? Y cuál va a ser ese plan y si convence a los jugadores, si no los convence, en fin, todo eso, ¿no? Cuál va a ser el futuro, ¿no? Definitivo de Leaf Golf. Bueno, pues nada, vamos acabando, David, esta bola provisional, recordando, ¿no? La cantidad de torneos, de citas que tenemos en España, ¿no? Esta semana la tenemos en Huelva, en Isla Canela, ahí invitamos a todos a que se acerquen a ver el Challenge de España. La semana que viene tenemos el Leaf Golf de Valderrama, en Sotogrande, también otra gran cita de golf, en fin, en breve tenemos el Alps Tour también en La Gomera, a la vuelta de la esquina, mucha cita, mucho torneo de golf en España para poder disfrutar de los profesionales en directo, ¿no? Que también es una buena manera de aprender, ¿no? y de tomar buena nota para nuestro golf, así que
Que nada, que lo dejamos aquí, que ha sido un auténtico placer, como siempre, que muchísimas gracias a todos por estar ahí y que muchísimas gracias, David Durán. No, por favor, las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.